Fernando VII, incapaz de controlar a los rebeldes no ya en los lejanos territorios de América, sino en lo más cercanos de la España peninsular, juró la Constitución de 1812. Se iniciaba así una nueva y breve etapa de la historia de España, el conocido como Trienio Constitucional. La suma de estas actuaciones consiguió lo que no habían conseguido unidos los británicos y sus agentes, los libertadores en América. Así, el 24 de junio de 1821 se produjo la batalla de Carabobo, que selló la derrota en Venezuela. En ella, el ejército español, compuesto aproximadamente por 4.000 soldados, se enfrentó a una fuerza anglo-separatista de aproximadamente 10.000 hombres. De esos 4.000 hombres, desertaría la caballería criolla compuesta por unos 1.500 a mitad de la batalla. Al respecto, en comunicación personal, el profesor Julio Carlos González manifestaba al que les habla una larga exposición que con respeto y gratitud transcribo. Dice el profesor Julio Carlos González: si las consecuencias militares fueron desastrosas, no menos lo fueron las políticas. En la España peninsular el golpe dará lugar al inicio de una serie de guerras civiles continuadas que hay incluso quien dice que acaban en la victoria franquista de 1939. Sea como fuere, en el siglo XIX se producen 3 guerras llamadas carlistas isabelinas y varios conflictos menores contra el régimen liberal. La desestabilización política a partir de enero de 1820 es constante. Es a partir de esa fecha que nuestro país pierde el rumbo de la historia y pasa a ser de facto una colonia del poder financiero internacional, representado en gran medida entonces por la City londinense. Si bien debemos también tener en consideración que no es los británicos, Inglaterra, el último responsable, sino aquellos que se escondían detrás de sus instituciones. En la América, por ejemplo, el nuevo gobierno liberal obliga a firmar un tratado de armisticio con las fuerzas de Bolívar y asimismo a reconocer la soberanía nacional de Colombia. Todo ello en una etapa de las hostilidades en que esa región estaba prácticamente pacificada y los rebeldes a poco de desintegrarse. Es el armisticio de Santa Ana de Trujillo de 25 de noviembre de 1820. El primer ejército expedicionario del general Morillo, aproximadamente 10.000 soldados, había logrado ya pacificar casi toda Nueva Granada, hasta el punto de permitirse el lujo de desplazar algunas unidades hacia el Perú, como por ejemplo la mitad del regimiento de élite Burgos, que formaría parte de la expedición a Chile, donde sería aniquilado. Como te digo, me dice, todo apuntaba a que 1820 sería el año de la derrota definitiva de los rebeldes en Venezuela, Colombia. Calmada Nueva España y el Perú, casi pacificada Nueva Granada, solo quedaba por silenciar el cono sur, que había sido siempre el foco principal de la revuelta. Hacia allí se dirigiría navalmente el segundo ejército expedicionario y por vía terrestre otra masa de maniobra que se estaba formando en el Perú. Bolívar escribe a Santander: casi todos los soldados se han ido a sus casas, las provisiones de boca se han reducido, los hombres están cansados de comer plátano, plátano en mañana, plátano en la tarde y plátano en noche. Los enfermos se mueren de hambre, nos vamos a ver en un conflicto del demonio. En una correspondencia fechada el 20 de mayo de 1820, se evidencia la desesperación del libertador cuando escribe: mi edecán infante le ganó unos reales al cura de San Cayetano y con ellos me está manteniendo. Ya no tenemos sobre qué caernos muertos, todo se ha agotado y ya nos morimos de miseria. El tiempo transcurría y la inactividad consumía la intranquilidad de Bolívar. Día a día lo paso en pensar y la noche en soñar. No hagamos castillos en el aire, aunque en esto nadie será mejor arquitecto que yo. Cuando todo parecía perdido y la revolución parecía caer derrotada sin lanzar un solo tiro, ocurre el milagro. Bolívar recibe la buena noticia. En España los generales Rafael del Riego y Antonio Quiroga encabezan una revolución liberal que obliga al rey Fernando VII a jurar la Constitución de 1812, que abre la democracia en esa nación y pone un freno al absolutismo de la monarquía española. Esta nueva realidad política
suspende la expedición militar que estaba dispuesta a reforzar el poderío militar de España en América. Este golpe de suerte para la causa libertadora daba nuevos aires de tranquilidad a los patriotas y le permite a Bolívar el tiempo necesario para reorganizar su maltrecho ejército. Por los momentos no llegarán a España los refuerzos solicitados desesperadamente por los realistas. Existía en Cádiz una red de agentes identificada por la inteligencia española. Curiosamente, te diré, me dice, que su identificación se produjo interceptando sus comunicaciones en Buenos Aires, Argentina, y no en Cádiz, donde al parecer gozaban de gran impunidad. Esencialmente se trata de una red que cuenta con 3 polos, ingleses, useños, judíos y argentinos. La noticia de que un agente del gobierno porteño en Gibraltar informaba que la expedición grande finalmente no se realizaría se filtró hasta el espía español Juan Bautista de Arechaga, quien consiguió obtener copia de la carta que aparecía firmada con una A. Tras nuevas averiguaciones, pudo identificar al remitente, Andrés Arguibel. Pronto Arechaga estuvo en condiciones de denunciar al conde de Casa Flórez, encargado de negocios español en la corte portuguesa, que Arguibel era un revolucionario exaltadísimo y de gran talento, y se hallaba empeñado en fomentar partido contra el rey y servir a los independentistas, que había facilitado la fuga a Buenos Aires de Tomás Lezica y de un tal Salvadores, y era íntimo amigo de un rico judío llamado Judá Benolier, quien con el angloamericano Mackay servía al gobierno de Buenos Aires para distribuir la correspondencia destinada a Cádiz y Madrid. Los agentes ocultos de las provincias americanas derramaban el oro para acrecer la repugnancia y el descontento de los militares, y el comercio gaditano y malagueño prodigaba también sus caudales para impulsar el cambio que deseaba. Bueno, emprendí por fin la obra de insurreccionar el mismo ejército que debía obrar nuestra ruina. Don Ambrosio Lezica, negociante de esta ciudad, fue encargado de dirigirse a su hermano don Tomás, establecido en Cádiz, para iniciar sus relaciones con los jefes de aquel ejército. Los señores don Tomás Lezica y don Andrés Arguibel, naturales de Buenos Aires y establecidos con crédito en la plaza de Cádiz, fueron los agentes que llevaron a su término aquella arriesgada empresa. Fueron facultados para invertir las sumas de dinero que fuesen necesarias y autorizados para empeñar la responsabilidad del gobierno a todo lo que obrasen conducente al intento. La eficacia y destreza con que se manejaron apareció en el resultado. El ejército de la isla de León se insurreccionó. La terrible expedición que nos amenazaba se convirtió en daño del mismo que la formó, y la República Argentina se vio por este medio libre y triunfante de sus enemigos. Honor eterno a los nombres de Lezica y Arguibel entre los amigos de la libertad. Juan Martín de Pueyrredón. Refutación a una atroz calumnia hecha con demasiada ligereza a un general de la República Argentina por el señor Alejandro Everett, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de Norteamérica en la corte de España. Al respecto de Arguibel, es un viejo conocido de la inteligencia española. Se sabe ya de sus gestiones alrededor de la marcha del primer ejército expedicionario en febrero de 1815. Dos aspectos quiere señalar sobre la marcha de la fuerza de Morillo. El primero de ellos es que su destino iba a ser el Río de la Plata, donde su presencia se hacía necesaria. Sin embargo, en alta mar, a mitad del Atlántico, se abren los sobres y, sorprendentemente, las órdenes indican Venezuela contra toda lógica, puesto que esa zona estaba siendo ya ganada para las fuerzas del rey y no contaba con la significación del Río de la Plata. Varios historiadores han sospechado siempre del germen de la traición, aunque no ha aparecido todavía la prueba fehaciente en tal sentido. El segundo es la explosión fortuita, si bien todo apunta al sabotaje del buque San Pedro de Alcántara en la primavera de 1815, ya anclado en Isla Margarita. Ese navío transportaba todos los fondos de la expedición y se fue a pique en breves minutos, no pudiéndose rescatar casi nada. Fue el hundimiento del San Pedro lo que ocasionó la necesidad de imponer una contribución especial a los ciudadanos de la Nueva Granada, junto con demás medidas impopulares, por ejemplo, requisa de ganado, trigo, circunstancia que derivó en un malestar hacia las tropas de Morillo al ser vistas como invasoras y no como libertadoras. También se ha estudiado mucho
Sobre el caso aludido, aproximadamente 20 expediciones submarinas se han realizado a los restos del San Pedro desde 1815, si bien no se ha logrado aún esclarecer el porqué ni el cómo de la sospechosa explosión interna. La expedición partió de Cádiz el 15 de febrero de 1815, pero cuando Morillo abrió sus instrucciones encontró que su objetivo era consolidar la recuperación de Venezuela y Nueva Granada. El cambio se debió a la caída de Montevideo tras la campaña naval de 1814, pero también en gran medida a las gestiones de los agentes porteños Argüelles, el principal de ellos. Las maniobras hábiles del gobierno de Buenos Aires y el dinero que empleó por medio de sus agentes en España influyeron mucho para que el gabinete de Madrid variase de planes en cuanto al destino de la expedición. Argüelles tuvo una parte muy activa en evitar que su país fuese el teatro de la guerra. Ya hace 5 días que llegué a esta y pienso permanecer aquí unos días hasta ver en este mes en qué paran las cosas de España y saber de las de por allá. Es cosa extraña, mi amigo, que aún no se hayan pensado ahí en poner aquí un apoderado o persona encargada de darles razón del estado de España y de cuantas providencias se toman con respecto a América, siendo este punto el más importante y adecuado para comunicar y recibir prontas noticias. También es un descuido imperdonable no haber puesto algunos fondos para socorrer y auxiliar a tanto americano que está padeciendo por la causa de la patria. Trata este punto urgentísimo en el día en que por todas partes no se ven sino americanos padeciendo y sin poderse largar para su tierra por falta de medios. El gobierno nada les pasa, los ha puesto en libertad y no les permite embarcarse. Yo de mis escasos ahorros y recursos he auxiliado a cuantos he podido y ya me voy viendo apurado. En esta tengo hablado a don Judá Benolid, comerciante de más de 1 millón, por interposición del excelente americano de Buenos Aires, don Andrés Argüelles, para que se haga cargo de los asuntos que de costa firme pongan en su cuidado. Argüelles vive en Cádiz, es un comerciante establecido allí y ha sido perseguido en esta época. Tiene las más bellas cualidades del mundo y toma con sumo interés y calor todas nuestras cosas. Esto lo dicen en carta de Antonio Nariño y Álvarez a Francisco Antonio Cea, emitida en Gibraltar el día 1 de junio de 1820. Ambrosio de Lezica y Torre Tagle, fue un comerciante y político argentino de importante figuración en la primera mitad del siglo XIX. En 1819 inició sus negocios más importantes protegido por su pariente, el ministro Gregorio García de Tagle, que le encargó una provisión de uniformes para el ejército. Adelantó grandes cantidades de dinero en préstamos al Estado, que si bien tardó mucho en cobrar, pagaron altísimos intereses, con lo que su fortuna se acercó a la de sus poderosos primos. Uno de los préstamos que hizo al gobierno era para sobornar a los oficiales de la expedición española que debía reconquistar el virreinato del Río de la Plata en 1820, la misma que se frustró por la revolución del 1 de enero de ese año en España. Bueno, con esta larga exposición de mi querido profesor, tengo que decir que con esos antecedentes, en agosto de 1824, Lima caía nuevamente bajo la órbita de Bolívar. La actividad masónica resultaba triunfante a ambos lados del Atlántico. Unos oficiales sobornados por Simón Bolívar destituyeron al virrey Joaquín de Pezuela y pusieron en su lugar a José de la Serna, que procede de inmediato a licenciar a los batallones leales. Pronto, el 9 de diciembre de 1824, ocurre la batalla pactada de Ayacucho, donde Sucre vence definitivamente a las tropas realistas. Una farsa, en la que no tomaron parte directa Espartero y no tomó parte directa Maroto, también masones, destinados a señalarse también en el futuro. La capitulación fue firmada la noche anterior en una reunión masónica donde se acordó además que los hermanos masones en la batalla se reconocieran con los signos que les son comunes. Este hecho del acuerdo previo de capitulación queda corroborado por el hecho de que la Serna fue herido durante la batalla, precisamente en la mano derecha, dejándolo imposibilitado para la firma de la capitulación tras la misma. Otro asunto que llama la atención
es que los dos generales, a vista de sus ejércitos, conferenciaron en secreto durante media hora, siendo que la versión oficial de lo que se dijeron no necesita más de 5 minutos. El interlocutor realista volvió a las 2 horas para preguntar si iba o no iba a haber batalla. Un ejército superior en número, instrucción y disciplina, con una artillería hasta 7 veces mayor, se da por derrotado en menos de 2 horas cuando todavía le quedan 2000 soldados que tiene que rendir después. Se trataba de desarrollar una ópera bufa, sin tener en cuenta siquiera la tragedia personal de unos soldados que iban a entregar su vida por nada. En esta situación, José Canterac obligó a su caballería a exponerse de una manera innecesaria como coreografía de la tragedia, haciéndola descender al campo de batalla por una ladera tan fragosa que convertía a los jinetes que bajaban descabalgados y ayudando a sus caballos en fácil e inerme blanco de los enemigos, que finalmente, tras 2 horas de trágica comedia, vencen y conceden una capitulación extraña y extraordinariamente generosa si tenemos en cuenta el trato que hasta el momento habían dado a quienes vencían. Sucre, que se había significado muy especialmente como sanguinario, se comportaba ahora caballerosamente. En esos momentos, Maroto era intendente gobernador de Puno, junto al lago Titicaca, donde le sorprendió la batalla de Ayacucho. Puno era una posición estratégica guarnecida por tropas aguerridas y por tanto de fácil defensa, lugar desde donde poder hostigar a los separatistas. Pero llegado el momento, Maroto juzgó oportuno no defenderla. Cayeron prisioneros el virrey de la Serna, 15 generales, 16 coroneles, 552 oficiales y 3000 soldados, que un mes más tarde se encontraban libres navegando hacia España. Maroto embarcó en la fragata francesa Ernestina para dirigirse a España. Tras conocerse en Londres el resultado de la batalla de Ayacucho, un jubiloso Canning dijo ante el Parlamento inglés: «El clavo está remachado. La América española es libre. Y si no gobernamos tristemente nuestros asuntos, será inglesa». La batalla de Ayacucho será la que marque el punto y final, la sentencia definitiva al desmembramiento de la patria. Sin embargo, no fue, como dice la historiografía oficial, la batalla de Ayacucho el fin de la presencia realista en América del Sur. Olañeta continuó resistiendo fiel a la corona y a la tradición española, con base en Potosí, y otros movimientos patriotas se resistirían durante décadas. La Gran Colombia de Bolívar cayó en 1830, surgiendo en su lugar Venezuela, Colombia y Ecuador, mientras Perú se dividía, dando lugar al nacimiento de Bolivia, y el Río de la Plata también era dividido en 3 repúblicas: Argentina, Uruguay y Paraguay. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.